Hacete de Cristo tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo, con el doctor Armando Alducin. Y vamos a tratar un tema de lo más solemne, de lo más importante que existe, que se titula ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es, con signos de interrogación, el temor de Dios? En Proverbios 1, versículo 7, Salomón, el hombre más sabio, después de Jesucristo, no ha habido ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni San Bartolomé de las Casas, ni nadie más sabio que el rey Salomón. El libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios está volcada la sabiduría espiritual de Salomón que viene de arriba del cielo, para que nosotros podamos entender en qué consiste en la vida tener sabiduría. En la primera conferencia estuve hablando sobre los misterios de la vida, que se necesita la sabiduría para poder entenderlos. Y dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio, el inicio, para que tú comiences a tener sabiduría, necesitas el temor de Dios. Siendo que es tan importante la sabiduría, pues necesitamos entender primero qué es el temor de Dios, porque el temor de Dios es la consecuencia de tener la sabiduría. La sabiduría nos capacita para que podamos verdaderamente temer a Dios, y cuando tememos a Dios, Dios nos enriquece con más sabiduría. Muy bien, me voy a ir despacio. Una cosa es el conocimiento, tener data, tener información, y otra cosa es saber usar esa información. Una computadora te da programas preciosos de historia, de ciencia, etcétera, etcétera. Pero si tú le das un mal uso a la data, a la información de la computadora, y te metes a páginas pornográficas, ¿verdad? Estás corrompiendo totalmente el conocimiento. Dios nos da el conocimiento para que podamos tener información. Tú puedes ir a un estudio o un instituto bíblico,
a un seminario bíblico y salir con licenciatura en teología o hasta un doctorado en teología. Pero si tú no tienes la sabiduría, que es muy diferente de toda la información que recibiste en el instituto o en el seminario teológico, si tú no tienes la sabiduría, no vas a saber usar ese conocimiento. Solamente vas a tener información y el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. 1 Corintios 8, del 1 al 2. Muy bien, entonces cuando nosotros sabemos en la Biblia, maridos, Efesios 5, 24, 25, amen a sus mujeres. Ese es el conocimiento que los hombres tenemos, ¿verdad? Si tú eres un cristiano, tú tienes este conocimiento. Yo debo amar a mi esposa. Muy bien, pero si no practico y no me convierto en un siervo de ella y la amo sacrificialmente y no ando ahí coqueteando ni haciéndome el tonto con otras muchachas, entonces si yo no practico lo que yo no sé, no puedo tener sabiduría. Pero cuando yo comienzo a practicar, amar a mi esposa, amar a mis hijos, darles devocionales a mis hijos, estoy obedeciendo el conocimiento, comienza Dios a darme sabiduría. ¿Qué va a pasar? Me va a decir cómo tratarla, no me va a decir cómo comprenderla, porque pueden pasar 100 años y nunca vamos a comenzar a acabar de entender a nuestra esposa, porque Dios no nos manda a entenderlas, nos manda a amarlas, que es muy diferente. Nos va a dar Dios sabiduría para educar a los hijos, para saber en qué escuela los vamos a meter. Me va a dar sabiduría para comprar ese lote o esa casa o esa compra, y no voy a arrepentirme de las decisiones que haga en mi vida, porque las hice con sabiduría. Si tú estás en época de casarte y ya tienes por ahí un chencho, ¿verdad?, que te anda ahí ladrando y que te anda ahí tratando de, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, de buscarte para llevarte al matrimonio, para no decir otra cosa. Dicen los jóvenes echándole los perros, ¿no? Los muchachos echando los perros, dicen los jóvenes. Si tú no tienes ese muchacho, ¿qué necesitas? Sabiduría, porque si no es él y no tienes la sabiduría, escoges al peor. Escoges a la peor. Que es cristiano y trae convertible y te dejas llevar por otras cosas, no te imaginas en el problema que te vas a meter. Muy bien, entonces, siendo tan importante la sabiduría, tenemos que entender qué es el temor de Dios. El temor de Dios, a los que los quieran apuntar, es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. Estamos monitoreados las 24 horas del día. Dios conoce, esto sobrepasa y nos funde los fusibles. A pesar de que Dios conoce las hormiguitas que hay en el mundo, los granitos de arena del mar, cuántas estrellas hay, cuántos pelos tenemos cada quien en la cabeza, a pesar de ese conocimiento que sobrepasa nuestra capacidad de ni siquiera en nuestra imaginación comprenderlo, Dios dice que Él sabe en este momento lo que tú y yo estamos pensando, las maquinaciones que tienes, las intenciones con las que quieres hacer las cosas, las intenciones con las que quieres invitar a esa muchacha, las intenciones con las que quieres hacer ese negocio. Dios conoce y escudriña los pensamientos y nos da conforme a lo que pensamos, a lo que hablamos y a lo que hacemos. Vayamos en primer lugar. Estos versículos los voy a leer rápido, no necesitan buscarlos. Vamos a ver en primer lugar en la Biblia la seguridad de que Dios nos observa. Génesis 16:13, tú eres un Dios que ve. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado, o sea, has investigado dónde ando. Me conoces cuando me acuesto y me conoces cuando me levanto. Todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139:12, aún las tinieblas no encubren de ti, y Dios ve igualmente en la oscuridad. Dice la Biblia a continuación, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos
comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5:21, los caminos del hombre están delante de Jehová, y él considera sus veredas. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre tus caminos, y tu maldad no se esconde de mi corazón, dice el Señor. Ahora, no solamente Dios nos dice, esto es tremendo, que Dios nos conoce, nos ve, nos observa, sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos de nosotros mismos, sino que Dios nos promete en la Biblia que los secretos de nuestro corazón van a ser algún día expuestos públicamente. Lucas 8:17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto lo que has dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que has hablado al oído en las alturas, se proclamará en las azoteas. Primera de Timoteo 5:24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, si hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Santos de Dios, al saber que Dios te observa, que Dios me observa, al saber que si tienes pecados escondidos, Dios te los va a sacar, y nos da la oportunidad Dios de confesarlos antes de que salgan a la luz. ¿Qué pensamientos debes de comenzar ya a cambiar en tu vida? ¿Qué palabras ya deberías de dejar de hablar? ¿Qué actos o qué obras deberías de dejar de hacer ya? ¿Qué actitudes debes ya de comenzar a corregir? ¿Qué motivos o qué pensamientos debes ya comenzar a purificar y no atreverte a volver a ver a una mujer y desnudarla de los pies a la cabeza cada vez que pasa una mujer como caballo bien alimentado? ¿Qué revistas o qué películas ya debes desde hoy dejar de ver? Y llegar a tu casa hoy, sacar lo que tienes y lo quemas, y tirarlo a la basura, y sacar de la llanta de refacción debajo, ahí en tu cajuela, las películas pornográficas que rentaste. Y no las ve nadie. Pero sabes una cosa, ¿por qué haces las cosas escondidas? Porque no tienes el temor de Dios. Si tuvieras el temor de Dios, no harías lo que haces escondidas. Y es precisamente cuando nadie nos ve, cuando manifestamos si existe el temor de Dios en nuestro corazón. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, por qué es tan importante tener este temor de Dios. Dice en Proverbios 16, ahí quédense en Proverbios porque vamos a ver mucha de la sabiduría en Proverbios. Dice en Proverbios 16, versículo 6, que en primer lugar, es tan importante tener el temor de Dios porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Por qué no has dejado ese pecado? ¿Por qué sigues dejando que tu novio te manosee? ¿Por qué sigues viendo pornografía? ¿Por qué sigues haciendo negocios chuecos? ¿Por qué en tu taller sigues reparando y dando una bomba de gasolina o un acumulador usado y lo vendes como si fuera nuevo? ¿Por qué vas a vender tu carro y al que le vendes tu carro no le dices la verdad que tu carro está chocado y desviada la suspensión? Porque no tienes el temor de Dios. Porque quieres ganar ventaja en tu vida, quieres salirte con la tuya, quieres seguir alimentando tus apetitos porque no tienes el temor de Dios. Porque con el temor de Dios el hombre se aparta del pecado. En segundo lugar, dice Proverbios 15, 16, que el temor de Dios es necesario porque es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. En segundo lugar, necesitamos el temor de Dios para estar contentos con lo que tenemos.
Porque si no estás contento con lo que tienes, vas a caer en tentación y en lazo y en destrucciones necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esos. Es importantísimo aprender a vivir con lo que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres, Dios? Le preguntamos, oh Dios, ¿por qué quieres que estemos contentos? ¿Qué puedo estar contentos con totopitos y bolillitos y puedo estar contentos con un rinoceronte de barbacoa ahí a la hora de la comida? Y dice Dios, mira Armando, mi sabiduría es muy fácil. En Filipenses 4, del 10 al 13, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir pobremente y he aprendido a vivir feliz con dinero. En cualquiera de los dos ambientes he aprendido, vean que se requiere aprendizaje para vivir sin y para vivir con. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Es que, Armando, no creas que siempre vas a tener, porque la vida da muchas vueltas. Es como una rueda de la fortuna. Muchos que tienen ahorita, mañana van a estar en la pobreza y muchos que no tienen van a subir. Pero yo no quiero que te acostumbres a estar solamente arriba de la rueda de la fortuna para que seas feliz. Quiero que seas feliz en cualquier momento en que el mundo dé vueltas. Estando arriba o estando a la mitad o estando abajo, no dependes de las circunstancias ni del petróleo que subió o el peso que cayó. No dependemos de eso. Dependes de tu relación conmigo. Porque si estás bien conmigo, lo tienes todo. Y esos totopitos y esos frijolitos los vas a disfrutar y vas a estar contento, porque la felicidad no es tener o no tener, es tener una relación conmigo. Ahí está el secreto de la felicidad. ¿Cuántas personas creyendo que la felicidad está en la fama, en el poder, en la política, en el dinero, se hunden y acaban autodestruyéndose? Pero el temor de Dios nos enseña a vivir contentos con lo que tenemos. Es mucho mejor carecer de muchas cosas, pero vivir en paz, que casarte tarde, pero segura, que casarte con la persona equivocada y tener poco que dinero mal habido, porque dinero mal habido será maldecido. Nadie puede disfrutar algo que haya ganado indebida, ilegal o de una forma pecaminosa, porque no tienes la bendición de Dios. En cuarto lugar, Proverbios 14, 26. El temor de Dios lo necesitamos para poder vivir con confianza, para experimentar una vida fuerte y confianza siempre. Dice Proverbios 14, 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿En quién está tu confianza? Es que tenía confianza mi pastorcito, que mi compadre que estaba en el partido fulano y tal, pues ni a diputado llegó. Y yo tenía esperanza que ese partido ganara y me iban a dar un hueso. Yo tenía esperanza que el petróleo subiera. Yo tenía esperanza de que ese terreno me lo fueran a comprar. Yo tenía esperanza en que mi hijo se graduara y me mantuviera ahora él cuando soy viejito. Cualquier cosa en la que tengamos nuestra confianza que no sea en Dios, estamos en arenas movedizas. Porque solo cuando tienes el temor de Dios, te levantas, no importa si tienes, no tienes, si subió el petróleo, tu corazón está tranquilo, sereno, moreno. Dice Isaías 26:3, tú harás vivir en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es cuando perseveramos en el temor de Dios que nos levantamos y que se fue la hija, ya se fue mi hija, se fue mi hijo, mi esposo me dejó, adiós, vete Chencho, adiós por allá. ¿Sabes una cosa? Señor, yo no soy dueño de mi esposo, yo no lo voy a hacer regresar, yo no soy Dios. A mi hijo yo no lo voy a hacer regresar, a mi hija yo no lo voy a hacer regresar, porque no somos dioses. Quisiéramos tener los cordones y los cables para manejar a la gente y hacer que la gente hiciera lo que yo quisiera, y no tenemos el control de la gente, no podemos cambiar a nadie nosotros, no somos dioses,
descansamos, Padre, mi hijo es mayor de edad y te lo encargo, yo quiero tener paz, yo quiero vivir tranquilo, Señor. Voy a orar por él, voy a orar por mi esposo, pero mi felicidad, mi paz no depende si se fue, si me dejó, te fuiste cheche y me dejaste, si te callaste, si no me dejaste. No estamos en esa situación. Dios no quiere que dependamos de nada ni de nadie más que de Él. Y solo hasta entonces puedes tener confianza para vivir, para levantarte y adelante, y no hay trabajo y no esto, pero el Señor mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y son las promesas de Dios las que nos sostienen, no las circunstancias. Pero esto, ¿cómo lo puedes tener? Cuando tienes el temor de Dios. Cuando vives consciente que Dios te está viendo. Y eso es lo que es la santidad. No hago las cosas que hago porque nadie me está viendo. No hago las cosas que hago porque Dios me está viendo. Las 24 horas del día. Dicen Proverbios 28:1. Y antes de que la psicología clasificara este temor como paranoia, 3000 años antes, hace 3000 años escribió Proverbios. El rey Salomón dice en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos lo que llama la psicología la paranoia, ves que toda la gente me va a transar, no tienes confianza en nadie, ya me dejaron 2 maridos, ya no hay, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y vives con esa desconfianza que porque te fue mal, andas con un perro apaleado en la calle, la mano te las heridas, y ya ni a nadie me quele, ya no puedo confiar en nadie, me han transado todos, tú una bola de hipócritas, y comienzas a aislarte y a meterte en un rincón inexistente. Nadie te está persiguiendo, nadie te quiere hacer mal, pero en tu mente existe que la gente te quiere hacer un mal. ¿Por qué tienes este temor? Porque no tienes el temor de Dios. Huye sin que nadie te persiga. Hay gente que se anda escondiendo por todos lados, nadie la está persiguiendo. Se suben a los camiones y se tapan, y así no quieren hablar con nadie, se vuelven antisociales y creen que la gente le va a hacer mal. No tratan a ninguna mujer y no se quieren volver a casar porque todas las mujeres son iguales, no se quieren volver a casar porque todos los hombres son iguales. Andan como perros apaleados. ¿De dónde viene esta desconfianza de la gente y esta confianza para vivir? Que no tienes el temor de Dios. Qué triste es vivir con estos complejos, ¿verdad? De estar buscando por todos lados la confianza en las personas y no en el poder de Dios. En quinto lugar, dice el Salmo 25, en quinto lugar, necesitamos el temor de Dios para conocer los secretos de Dios. Para conocer los secretos de Dios. Dice el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que ¿qué? Le temen, y a ellos dará a conocer su pacto, o en otra traducción, sus secretos, o los secretos o los pensamientos de su corazón. Un día que estaba yo en el Seminario Centroamericano de Guatemala, me invitaron a unas conferencias del año pasado, a los estudiantes y a los maestros también que estaban ahí presentes. Y un estudiante al acabar mi conferencia se acercó y me dice: ¿usted cree en la predestinación? Y le digo: pues claro que creo en la predestinación. Ah, me dice, entonces usted cree que Dios predestinó unos para el infierno y otros para el cielo. Le dije: mira, muchacho, eso no es predestinación, eso se llama hipercalvinismo. Y es un extremo al cual se ha llevado la predestinación, porque los que enseñan eso le roban al ser humano la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones. Y si fuera como tú dices, seríamos títeres de Dios. Entonces me dice: ¿y por qué no lo entiendo? Y le pregunté: ¿tienes temor de Dios? Y venía con su novia ahí a esa conferencia, una de las estudiantes, y cuando se iban acercando a mí, yo me di cuenta cómo la venía agarrando a la novia. Y se le estaba pasando la mano. Le dije: bájale 3 rayitas.
Y le dije, ¿sabes una cosa? Tú no tienes el temor de Dios, porque si tuvieras el temor de Dios, no te atreverías ni a tocar a tu novia dentro de un seminario como este, ni a tratarla, ni manosearla, como lo estás haciendo, y dando mal testimonio a tus estudiantes. Como tú no tienes el temor de Dios, no te voy a dar la explicación, le dije. Porque es a los que temen a Dios, a los que les da a conocer sus secretos. Por eso no entiendes la predestinación. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan a través de la televisión también? ¿Y por qué Dios permite las tragedias? ¿Y por qué Dios sí permitió el diablo y Él es bueno? ¿Y por qué permitió que se fuera mi hijo? ¿Y por qué permitió que me chocara mi carro? ¿Y por qué permite los terremotos? Y le preguntamos y cuestionamos a Dios y queremos contender y litigar y argumentar y pelearnos con el Todopoderoso. Como tú por tú, a ver, bájate y aquí siéntate. Y a ver, dime. Me vas a responder y te voy a acusar y contéstame como hombres. ¿Como hombres dice Dios? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Acaso yo soy hombre como tú? ¿Acaso tengo el cerebro de chícharo que tienes tú? Pero ¿de dónde viene esto? De la falta del temor de Dios. Comenzamos a cuestionar sus caminos porque no los entendemos, porque no tenemos la paciencia de vivir en santidad. Porque solo los que viven cerca de Él les da a conocer sus secretos. Qué maravilloso es vivir con el temor de Dios. Las guerras, mucha gente no las entiende, las guerras necesarias, los problemas genéticos, las diferentes denominaciones, los cataclismos, son misterios que mucha gente no comprende por la falta de temor de Dios. En sexto lugar, Salmo 34, ahí le das la vuelta. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Salmo 34, del 11 al 14. En quinto lugar, vengan hijos, óiganme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? A ver, todos levantamos la mano. El Espíritu Santo está preguntando, ¿quién no quiere ver días? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener una bonita familia? ¿A quién no le gusta que le vaya bien en el trabajo? Todos, ¿verdad? Deseamos eso, ¿ok? Te digo cómo vas a lograr eso. Guarda tu lengua del mal. ¿Qué? No te entendí, Señor. Que dejes de ser chismosa. Que dejes de hablar mal de las personas. Que dejes de tijeretear a tus vecinos. Que dejes de hablar y estar calumniando a las personas. Y me llegó un rumor, la persona que trajo el rumor, dile que no quiero oírlo hasta que no vea las cosas derechas. Es increíble que la Biblia nos diga que si nos va bien en la vida es a través de lo que hablamos. Dice en 1 de Pedro 3, del 10 al 11, ¿quién quiere ver sus días buenos y que no le vaya mal? Refrenen sus lenguas de hablar nada contra nadie. ¿Cuántos de ustedes no les va bien en la vida porque hablan mal de toda gente? Ahora ya si hablas mal de tus pastores, ¿verdad? Ya estás, ¿verdad? Pero totalmente en kindergarten. Nunca vas a llegar ni a primaria. Si hablas mal de tus papás, es que mi mamá es esto, mi papá es esto. Cierra la boca y que bendiga tus labios a tu primogenitor, a tu progenitor, por el cual existes, por el cual vivimos. Pero es que usted no sabe que mi mamá le decían la leona de Cuautitlán. A tu mamá le pueden haber dicho eso, tu papá pudo haber sido lo peor. Tú cállate la boca y bendícelos. Y Dios los va a juzgar. No te atrevas a hablar mal de tus padres. Nunca. Nunca. ¿Cuántas mujeres hablan mal de sus esposos? Ya viene este caimán otra vez aquí. Ya está en el VIPS con 5 o 6 mujeres. No, este es un y el otro y por aquí y por allá. Y exponiendo a su esposo, ventaneando a su esposo, hablando mal de su esposo en lugar de que mi esposo es el príncipe azul. Y aunque no lo sea, ¿verdad? Ahí tenga cara de sapo. Para ti es el príncipe azul, pero tú nunca, nunca, nunca vas a hablar mal de tu esposo ni de tu esposa. ¿Por qué? Porque nos va mal en la vida. Dios permite las maldiciones, porque el primer mandamiento con promesa, Efesios 6 del 1 y 2, es bendecir a los padres.
Entonces la Biblia nos dice, ¿por qué te va mal en la vida? Porque muchos de ustedes todavía no encuentran trabajo, porque viven frustrados, porque viven amargados, porque no has encontrado un Rorro californiano, porque no has encontrado una Barbie. ¿Por qué? Porque en tu vida eres un bocón, eres una bocona de primera. Y hablas mal y tijereteas y calumnias y eres la reputación de muchas personas, y lo que estás diciendo a lo mejor ni es verdad, pero ya estás propagando una mentira que no es verdad. No te puede ir bien en la vida, y lo haces porque no tienes el temor de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver finalmente las consecuencias de no tener el temor de Dios. Dice en Romanos 3, del 10 al 18, el último versículo 17 y 18, que no hay temor delante de sus vidas, de sus ojos. En primer lugar, cuando una persona no tiene el temor de Dios, no tiene ningún freno moral. Es vivir, apúntalo, número uno, vivir sin freno moral. O sea, yo puedo manosear a mi novia, yo puedo ser homosexual, puedo casarme un hombre con hombre, mujer con mujer, puedo ver pornografía. ¿Por qué la gente está manifestando insanidad mental a nuestro alrededor? Ahora, después de nuestro desayuno ahí en el Sheraton, 2 o 3 semanas tuvimos el desayuno de la trompeta de Apocalipsis, salimos y todo Reforma, un desfile de gays y de lesbianas. ¿Y ustedes creen que realmente esos desfiles son para defender sus derechos? Si fuera así, escuchen esto, no se hubieran vestido en ropa interior. Eso era obsceno para nuestros hijos menores de edad, en calzones, moviéndose así sensualmente y retando a la gente. No soy monedito ahora para no caerle bien a todos. Eso fue un espectáculo ya, ¿verdad?, deprimente, donde ya no es posible que se permita eso, porque ya la nación y la sociedad está corrompiéndose por la inmoralidad. ¿O que quieres defender tus derechos? No tienes por qué vestirte así y agredir y herir los derechos de terceras personas. Al tratar de defender tus derechos, lastimas los derechos de terceras personas. No es la forma apropiada de poder pedir justicia, ni que se la desconozca tampoco. ¿Por qué lo hacen así? Porque ya no son personas normales. Ya no tienen ningún freno. Ninguno de ellos tiene temor de Dios. No respetas a tu esposa porque no tienes temor de Dios. Eres un ladrón porque no tienes temor de Dios. Eres deshonesto y eres mentiroso y mentirosa porque no tienes temor de Dios. No crees que Dios te ve. No tienes conciencia que Él te va a pagar, y espérate a la cosecha que te viene el día de mañana. En segundo lugar, Proverbios, Salmo 34:4. No tener temor de Dios no solamente es vivir sin frenos morales, sino que en segundo lugar dice el Salmo 34:4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En segundo lugar, cuando una persona no tiene temor de Dios, vive atormentada por el temor. Temor de las arañas, temor de la noche, temor que lo roben, temor que se va a ir, temor que se va a morir, temor que se va a suicidar, temor esto, temor a los terremotos, temores por todos lados. Y dicen en 1 Juan capítulo 4, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que vive atormentado vive así, porque el temor lleva castigo. ¿Por qué vives así? ¿Por qué tienes temor de todo en la vida? Temor de que te abandonen, temor de que hablen mal de ti, temor de aquello, temor de la lluvia, temor del frío, temor de la gente, temor de la destrucción, temor de todo, porque no tienes el temor de Dios. Hay 4 temores en la Biblia. Hay 4 tipos de temores. 3 temores son negativos y el único temor positivo es el temor de Dios. Los otros 3 temores negativos son el temor a Satanás o a los demonios. Ahí está enchamucado. Ay. En el nombre de Cristo a mí no me gritas. Y te callas la boca, ¿verdad? Y tengo más autoridad que la que tienes tú. ¿Cómo que miedo a Satanás?
Ahí en ese callejón embrujan. Métete callejón y reprende a los que están corriendo con tu presencia. El que tiene temor de los demonios o de Satanás es porque no tiene temor de Dios. El segundo temor es el temor de las circunstancias. ¿Y qué pasa si mañana choco? ¿Y qué pasa si mañana me quitan el seguro social? ¿Y qué pasa si aquello? Ese es el segundo temor, el temor de las circunstancias. Y el tercer temor es el temor del hombre. Tenerte miedo a alguna persona, tener temor a un presidente, tenerle temor a una persona, tener temor a un abogado, a alguien que te amenazó. Ese es el tercer temor negativo que hay en la Biblia. Cuando tienes el temor de Dios, estos tres temores salen de tu corazón. Porque a Él es debido el temor, dice Jeremías 10, a Él es debido el temor y no hay nadie más a quien debemos de tener temor. Tener temor de Dios. De otra manera, vas a vivir atormentado. El temor es una de las armas más efectivas y poderosas del diablo. ¿Sabes por qué? Porque el temor paraliza. El temor te impide vivir y avanzar. Yo recuerdo hace muchos años, vivíamos en Acapulco, hay una playa que se llama La Condesa, que es una playa que es la única que la arena es así y tiene un desnivel esa playa ya con el agua y tiene como una barranquita así y otra vez sube y sigue ahí. Entonces muchos playeros que van ahí, bañistas, viene una ola en La Condesa y si te agarra la ola y te revuelca y te mete a lo profundo que está a 3 o 4 metros de ahí, y muchos se han ahogado por eso, porque no saben respirar, tragan el agua y ahí se quedan ahogados. Y son unas olas, ¿verdad? Como muchas veces de 2, 3 metros. Bueno, yo estaba hace mucho tiempo ahí jugando en La Condesa y estaba volteado hacia donde estaba mi familia y me gritaron, ¡una ola! Y volteo y era un olón tremendo. Y en lugar de hacer lo que hacemos todos, meternos debajo de la ola para que la ola pase arriba de ti, me quedé así, o sea, me paralizó ver la ola. Y ya saben la revolcada que me dio. Estoy vivo porque todo no era mi tiempo. En las noches, cuando oyes, ¿cómo te sientes? ¿Que no te puedes mover, no es cierto? Alguien está en la casa. ¿Y qué? ¿Así te van a agarrar? ¿Verdad? Pero mientras reaccionamos, ¿cuál es la reacción normal? Nos quedamos así, ¿verdad? Algo nos sentimos congelados. No te quieres ni mover porque alguien está ahí. Busca un bate de béisbol por ahí, un cuchillo o algo, ¿verdad? Pero no te quedes así. ¿Por qué reaccionamos? Porque el temor paraliza. Y es lo que usa el diablo para poder impedir que hagamos la obra de Dios. No, yo tengo temor. Me dijeron que fuera maestra de escuela dominical, pero tengo temor, hermano, de que no vaya a hablar bien. Bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién va a hablar? ¿Dios o tú? Ese cuento ya Moisés se lo dijo a Dios en Éxodo 3. Ay, Señor, yo no sé, yo no soy labios para poder hablar. ¿Sabes una cosa, Moisés? Y a mí qué me importa que tú no sepas hablar. Yo voy a hablar en tu lugar. No eres tú el que va a hablar, voy a hablar yo. Porque esa persona piensa así, porque cree que ella tiene los dones y no es Dios que está trabajando a través de ella. Tiene temor de Dios, le impide hacer una cosa porque no tiene temor de Dios. ¿Y cuántos de ustedes están iguales? ¿Cuántas cosas no has hecho porque tienes temor de las circunstancias o temor de los hombres? En tercer lugar, 2 Corintios 7:1. En tercer lugar, dice 2 Corintios 7:1 que cuando no hay temor de Dios, no solamente no tenemos freno para el mal, vamos a vivir atormentados por el temor. Y en tercer lugar, no vamos a madurar en la santidad. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando o llevando a la madurez o completando o concluyendo la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Sin el temor de Dios no creces espiritualmente. Hermanos, yo que recorro iglesias aquí en Guatemala, en Colombia, Chile,
Argentina, en Estados Unidos, Canadá, por todos lados. No se imaginan, las iglesias están llenas de cristianos bebés. Un niño de 2 o 3 años, le pones excremento y agarra el niño y se lo come. Porque a los 2 o 3 años sus sentidos no están ejercitados en el olfato ni en el gusto. No distingue que es malo y que sabe feo. El excremento se lo comen. Pero si el niño tiene 5 o 6 años, ya agarra, ¿verdad? Y le das excremento, fúchila. Ya comienza a decir, eso huele mal, no me conviene. Así son los niños espirituales. Se llevan todo a la boca y todo se lo comen. Cristianos que están llenando las iglesias, que el otro día una iglesia que dijo que comenzaba a caer polvito de oro, y los cristianos y alguien con el ventilador había aventado pura diamantina, y todavía llegaron así los burros, ¿verdad? Y, mire, hermano, oro, ¿qué va? Llévalo con un joyero que es diamantina, hombre, ese es burro. Aquí están cayendo perlas y diamantes. Dice la Biblia que en lugar de eso busquemos la sabiduría. ¿Por qué le va a interesar Dios mandando piedras y diamantes cuando lo que le interesa es nuestro bienestar espiritual? ¿Cómo es posible que lo creas? ¿Por qué lo creen? Porque se están comiendo todo, porque son bebés. ¿Por qué no han crecido? ¿Por qué no disciernen entre lo que es verdad y lo que no es verdad? Porque no viven con el temor de Dios. Virgen de la Macarena. Jesús, María y el burrito que los acompaña. El temor de Dios va a despertar nuestra conciencia y va a darnos discernimiento para poder distinguir. Cuando oímos en la televisión un hombre que está ahí diciendo barbaridad y media, y ya algo en el corazón me dice, algo no me checa, no sé por qué, y comienza tu espíritu así a así como cuando tu esposa, tú le presentas a tu nuevo socio, mi amor, este es nuevo socio del trabajo, y tu esposa no sabe qué, pero hay algo que no le gusta a ese hombre, que las mujeres tienen, que nosotros no tenemos, el sexto sentido de las mujeres. Mi amor, te dice tu esposa, no sé, te puedo decir, pero no me gusta algo de este hombre. Y hay que oír a las esposas en ese sentido. Y ese discernimiento Dios nos los da cuando tenemos el temor de Dios. Comenzamos a lo que dijo ese predicador, lo que está en la televisión, comenzamos a darnos cuenta que es puro circo, maroma y teatro, y que no hay nada que venga de la palabra de Dios. Y es por eso que llegó a ser famosa la famosa doctrina de la prosperidad. Comenzaron a predicar que si tú le dabas a Dios, Dios te hacía rico. Y aunque es verdad que Dios prospera, lo llevaron a un extremo, se convirtió en una herejía. Y la gente comenzó a creerlo y a comerse todo lo que oían, porque en el pueblo de Dios no hay temor de Dios. Estamos regresando a los fundamentos de la Biblia y le estoy explicando cómo funciona el mecanismo de la santidad. Y finalmente, en Hebreos capítulo 4, este me encanta, Hebreos 4, la Biblia nos dice la quinta consecuencia de no tener el temor de Dios. Y la quinta consecuencia se llama no entrar al reposo de Dios. No descansar nunca, 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 nunca. Vivir siempre estresado, siempre así. Acaban de descubrir, ahorita lo vamos a leer, hace 6 meses, tanto la clínica Mayo en Rochester como el hospital Hopkins, que es de los más grandes y reconocidos en el mundo, como los hospitales de Alemania y de Inglaterra, se pusieron de acuerdo en un podium que hubo de medicina, que el 80% de las enfermedades, escuchen esto, qué linda es la Biblia, el 80% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales tienen un origen
nada más tienen una sola raíz: el estrés. El estrés. ¿Qué los chilaquiles? El estrés. Que las carnitas adobadas, que el huevo. El estrés. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado emocional donde la persona odia, teme, desconfía, angustia. Siempre está con angustia. ¿Qué va a pasar? Así es un estado donde no está funcionando normalmente tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu vesícula, tus riñones. Y se descubrió hace 30 años lo que la Biblia decía hace 2000 años: las enfermedades psicosomáticas. Que si una persona no tiene una mente normal, madura, en paz, tranquila, reposada, enferma su corazón, su hígado, su sistema cardiovascular, su sistema gastrointestinal. El estrés te produce artritis. El estrés te produce ataques al corazón. El estrés te quita la brújula, y no, mientras estés en ese estado de tensión, que estás así, no puedes distinguir la dirección de Dios para tu vida, porque no disiernes la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Dios de paz, se llama el Dios de paz. Para que yo pueda tener contacto con Dios, necesito tener paz en mi vida. Y Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Dice en Mateo 6: por nada estén afanados. Y esa palabra esmirna en el griego significa estresados. Es una orden del cielo. Me dice Dios: Armando, no quiero que estés así nunca. Va a haber cosas que te van a poner así, ¿verdad? Vas al periférico y ya el claxon, y por eso comienza a controlarte, comienza a relajarte. Dios te bendiga, adiós te bendiga, adiós. Ya no le digas, no le recuerdes el 10 de mayo, ya, ¿verdad? Tranquilízate. Comienza a aguantar las ofensas de la gente, que no te pelees por cualquier momento, ni brinques, ni seas una mecha de corte, no seas un cartucho de corta mecha, que cualquier cosa te enojas, cualquier cosa gritas, cualquier cosa te exaltas. ¿Por qué tienes ese carácter? Por el estrés que estás dentro, y explotas ante cualquier cosa que es insignificante, porque en tu vida no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no tienes el temor de Dios, y eso te va a enfermar. Eso te va a acercar a la tumba más rápido de lo que tú te imaginas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Dicen Hebreos: temamos. Ahí está, comienza con la palabra el temor, y claro que se refiere al temor de Dios. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Aquí está hablándole a la iglesia, que hay una promesa que dijo Jesús: vengan a mí, ¿se acuerdan? Mateo 11:28-30, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré. En mí el estrés va a desaparecer. Que estás así, híncate. Padre, te alabo y te bendigo. Y ahí me estoy 5 o 10 minutos bendiciéndolo. Tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Limpia mi vida, examina, conoce mis pensamientos. Y en el proceso de estar con Dios 10, 15, 20 minutos, comienzo a abrir la Biblia y comienzo a un espíritu de paz a apoderarse de mí. Y cuando ya esté yo tranquilo con Dios y ya no esté así, sino que ya comience a estar relajado, abro la Biblia y Dios me puede hablar, y su palabra no regresa vacía. Cumple dentro de mí el propósito para lo cual Él la envió. Pero necesito la paz para oír a Dios. Y dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Confiad en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Dice Cristo en Mateo 6: ¿por qué te afanas por tu vida?
¿Por qué estás así? ¿Y qué vas a comer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y mañana? ¿Y si esto y el otro? ¿Y si me muero? ¿Y si no hay seguro social? ¿Y si me quitan el trabajo? Y siempre estás así, y así te pasa la vida y no lo vas a disfrutar. Mira los pájaros del campo, dice Cristo. ¿Cuándo has visto un pajarito? Piu, piu, vamos a buscar lombricitas para meterlas en Banamex. ¿Has oído algún pajarito decir eso? Dice que los pajaritos ni siquiera guardan para el día de mañana. Puso un chip, un programa Dios en los pajaritos para enseñarnos en la naturaleza que si ese pajarito que vale 2 pesos o 1 peso, tiene un chip que le puso Dios para que él pudiera vivir al día. Y un pajarito jamás lo verás en la noche, verás. ¿Y por qué estás nervioso, mi vida? Piu, piu, porque no hay lombricitas para mañana. El pajarito llega y encuentra siempre que se levanta lombricitas, les da de comer a sus hijitos y se duermen. Nunca en su mente existe el estrés. Así los diseñó Dios para ilustrarnos la verdad, que si a ellos les dio eso y a nosotros murió por nosotros en una cruz, abrió sus manos en la cruz para decirnos: el que no escatimó su vida, ¿cómo no les dará todas las cosas? Hombres de poca fe, ¿por qué entonces vives estresado? ¿Por qué no has entrado a mi reposo? Ahí está la promesa, pero no has alcanzado a entrar. Versículo 2: a ustedes también se les ha anunciado la buena nueva. Y dice el versículo 2 de Hebreos 4: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Por qué no has entrado al reposo de Dios? ¿Por qué no descansas? Porque no crees la Biblia. Tan sencillo como es. Soy cristiano, ¿por qué no tratas a tu esposa como te manda Dios? Soy cristiano, amén, amén, ¿por qué no respetas a tu esposo entonces? Soy cristiano, ¿por qué no tratas a tu novia y a tu novio como Dios te manda? Mentiras, dices que eres cristiano, pero no haces lo que Dios te dice. Tú entras por acá y te sale por allá. Mientras lo que te entre por allá no lo vivas y lo practiques, no vas a descansar. No vas a estar tranquilo, seguro de ti mismo. Esperanza, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito. Ninguna arma contra mí prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Las sendas del justo es como la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Tú guardarás en completa paz porque yo he pensado en ti, Señor. Y es una persona que está confiante en sí misma, sonriente, amando a todos. Voy a amar a esa persona. Si me quieren pagar mal por bien, pues que me paguen. Pero yo no voy a dejar de amar a todos, de perdonar a todos. Yo no quiero tener odio contra nadie, no quiero estar amargado contra nadie. Yo quiero vivir en paz. Y esa es la vida abundante que Cristo nos trae. Estos tesoros que no se compran con $1,000,000, los puedes obtener con el temor de Dios. Pídele a Dios perdón en esta tarde, porque no tienes el temor de Dios en tu vida. Porque si lo tuvieras, no harías las cosas que haces. Y comienza desde esta tarde a experimentar que estas promesas son reales. Dios quiere, en la corta vida que tenemos, que es bien corta la vida, así se va la vida, vivamos en paz, vivamos tranquilos, contentos con lo que tenemos, confiados en que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias porque el principio de la sabiduría es vivir con el temor de Dios, con la conciencia que Él nos ve las 24 horas del día, que conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que planeamos para el futuro, el mal que le queremos hacer a alguna persona, todo lo sabe Dios. Y cuando estamos conscientes de que Él aquí está junto a nosotros, y dentro de nosotros, en muchos cristianos, vivimos con el temor de Dios. Tratar de no ofenderlo, tratar de vivir honestamente delante de los hombres y de Dios, vivir con una mente pura sexualmente, honesto en los negocios, en el trato con las personas, un amor nacido del corazón
con una fe no fingida. Este es el propósito de este mandamiento. Una fe no fingida. Un amor que nace de un corazón arrepentido y que vive bajo el temor de Dios. Gracias porque tus promesas son grandísimas, Señor. Y nos has prometido vivir en paz, bendecir nuestro matrimonio, nuestros hijos, el fruto del vientre, nuestra entrada, nuestra salida. Solo nos pides que vivamos con tu temor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz y acuérdense de orar por nosotros cuando se acuerden. Les amamos.